Soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y les doy una muy entusiasta bienvenida a este webinar justamente sobre las llaves para llegar a la Casa Blanca. Y tenemos un panel fantástico. Ahorita les voy a presentar a los panelistas a nombre de mi centro y también de Alianza UC México y de Casa California, es decir, todo el complejo de la Universidad de California que lleva la cooperación con México. Organizamos esta serie de webinars. Van a ser 3 webinars que otro socio de nosotros, Verónica Ortiz, la directora ejecutiva de Comexi, les va a presentar en un momento más. En esta ocasión también nos aliamos con Univisión, porque Univisión está haciendo una serie de encuestas que Sergio García Ríos nos va a presentar. Y bueno, van a ser 3 webinars y nos vamos a divertir mucho y vamos a hablar del tema más importante, con enormes repercusiones, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero y en México, es justamente la elección del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Verónica, te paso la palabra, por favor. Verónica Ortiz, de Comexi. Adelante, Verónica. Gracias, Rafa, y me da mucho gusto darles la bienvenida a todos. Buenos días en California, en México, en donde se encuentren. Y como bien dice Rafa, para Comexi es un gusto participar, colaborar con el Centro de Estudios de México-Estados Unidos, con la Alianza UC México, con la Casa de California, en esta serie de webinars sobre la elección en Estados Unidos, una elección crucial en tiempos inéditos de crisis, que será no solo importante para los Estados Unidos y para el mundo, pero particularmente para México y sobre todo también para la comunidad mexicoamericana que vive allá. Yo nada más quisiera agradecer a Rafa por la convocatoria, al panel de lujo, como efectivamente lo mencionó, y a Leonardo Curcio, además de ser editorialista del Universal, es asociado y fue miembro del Consejo de Comexi y en esta ocasión es nuestro participante. Gracias de nuevo a todos y esperemos que este sea el primero de los 3 muy exitosos webinars que anticipamos. Gracias, Verónica. También quiero anunciar, estaba esperando a que entrara el Facebook Live del Universal, porque desde luego estamos asociados con el Universal y el Universal también ha invitado esta importante red de periódicos mexicanos. Entonces, gracias por estar con nosotros y transmitir esto al Informador de Jalisco, al Siglo de Torreón, al Pulso de San Luis Potosí, al Debate de Sinaloa, el Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, el Siglo de Durango y la Crónica de Baja California Sur. Entonces, esos son, digamos, nuestros aliados. Me da mucho gusto y también está con nosotros transmitiéndonos Televisa en Baja California. Así es que muchas gracias a todos ustedes por reproducir esto. Bien, les presento brevemente a nuestros panelistas. Va a estar con nosotros Sergio García Ríos. Él es profesor en la Universidad de Cornell y él es el que está haciendo las encuestas para Univisión. Bienvenido, Sergio, y además, ahora sí que presumo a Sergio y a Claudia Rodríguez, que ella es politóloga de la Universidad de California en Los Ángeles. Ellos son 2 talentos mexicanos, uno en la Universidad de Cornell, la otra en la Universidad de California en Los Ángeles y con Latino Decisions. Son 2 jóvenes mexicanos que están haciendo las encuestas más importantes sobre los latinos en Estados Unidos. Es ese nuevo talento mexicano en las universidades. Bienvenidos Claudia Rodríguez y bienvenido Sergio García Ríos. Y gracias, Sergio, por la alianza que estamos cocinando justamente con el Universal para esta serie de webinars. También le doy la bienvenida a mi compañera Kate Broom. Ella es politóloga, es la directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California en Santa Bárbara. Bienvenida, Kate. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Y bueno, tenemos a 2 de los periodistas, pensadores más importantes en ambos lados de la frontera, ambos mexicanos. León Krause, gracias León, él es editorialista del Universal, él también es anchor de Univisión y se ha destacado por ser un escritor mexicano en los Estados Unidos, está escribiendo por todos lados y el tema de los latinos, el tema de la campaña son entre sus temas más queridos. Gracias, Leonardo Curcio, por estar con nosotros. Es un lujo tenerte con nosotros, un hombre inteligente, un hombre transparente.
Gracias, Leonardo, por estar con nosotros. Así es que, si les parece bien, vamos a empezar con el tema de las encuestas. Vamos a revisar el tema de las encuestas. Vamos a revisar el tema también de los latinos, cómo van a votar los latinos. ¿Cómo es posible que algunos latinos vayan a votar por Trump? Se lo vamos a preguntar desde luego a Claudia y a Sergio. Y Aller Brown de Casa California seguramente también tendrá algo que decir. No te vas a aguantar, Aller, ya te conozco en esto. Y después también queremos revisar estos dos temas del momento. Uno es la vacante en la Suprema Corte de Justicia, cómo impacta la elección. Y el otro tema, que es el tema de la semana que entra, pero va a ser el tema importantísimo, que todos vamos a estar pensando en eso y lo queremos adelantar, que es el tema del primer debate y cómo este primer debate puede afectar. Entonces, sin más, ¿por qué no le entramos contigo, Sergio? ¿Cómo viene la encuesta de Univisión? ¿Cómo ven las cosas? Y luego vamos con Claudia y ya lo comentamos con ustedes. Este es un panel tipo Davos. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Ahí hay un botón que dice Q&A o preguntas y respuestas. Por favor, mándenos sus preguntas. Los panelistas les van a ir contestando por escrito. Entonces, se trata de que sea lo más interactivo. Entonces, por favor, esperamos sus preguntas. También los que estén en Facebook Live, de toda esta serie de periódicos, mándenos sus preguntas, vamos a tratarlo de hacer interactivo, vamos a hacer sus preguntas. Entonces, adelante Sergio, por favor, y bienvenido a este webinar. Tu micrófono, Sergio. Excelente, ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación y de verdad un placer estar con el panel, con distinguidos colegas, amigos. Estoy realmente contento de estar aquí. Y tenemos mucha información muy interesante. Voy a iniciar, traigo ahí algunas gráficas de los sondeos del más reciente y de los que hemos estado haciendo, como para dar un poco de contexto y ojalá nos ayude a enmarcar un poco la conversación que vamos a tener. Entonces, por ahí voy a compartir la pequeña presentación que traigo. No son muchas cosas, no los voy a aburrir con muchos números. Voy a tratar de presentarles más bien gráficas, pero esto sí seguramente enmarcará la conversación que vamos a tener y es clave para ir siguiendo el monitoreo. Como ya lo mencionó Rafael, vamos a estar teniendo una serie de presentaciones y vamos a estar siguiéndole el pulso al voto latino. Esta es una participación que vamos a estar teniendo con el centro. Y bueno, estamos muy emocionados de tenerlo así. La primera de varias que vamos a tener. Entonces, quiero empezar por ahí, por mencionar cómo es que estamos haciendo las cosas en Univisión y cómo estamos haciendo las cosas diferente. Y cómo es que esto nos da realmente una confianza amplia en que les estamos trayendo información valiosa, pero también con un interesante, pero con metodología muy rigurosa. La temática que hemos estado haciendo ya desde hace un año es seguirle el pulso a los latinos en cuestiones de las elecciones, pero también en otras situaciones de temas sociales que pueden ser muy interesantes. Las preferencias, el sentir de los latinos. Y hemos estado aprendiendo mucho sobre los latinos y estamos encantados de traerle toda esta información a ustedes. Estamos haciendo, en general, vemos acá en Estados Unidos mucho seguimiento del voto latino y generalmente este seguimiento es en base a muestras de unos cuantos latinos, 200, 300, y son muestras muy pequeñas. Lo que estamos haciendo en Univisión es poner al frente y como centro y frente al voto latino y al votante latino. Es decir, nuestras muestras son grandes, son muestras de 1,000, de 1,500 latinos y nos enfocamos a nivel nacional, pero también por ahí en muestras en estados específicos, donde sabemos que el voto latino no solo va a ser importante, sino que va a ser determinante en varios de las elecciones que se van a llevar en noviembre. Tenemos también como una tarea bien importante no ser partidista. Todos los cuestionarios los escribimos en Univisión y los consultamos con Latino Decisions y Northstar Research. Tenemos esta alianza ahí, de tal manera que nos permite tener una perspectiva
no partidista, bipartidista. Realmente cada palabra que usamos, cada cosa que preguntamos, de la manera en que la preguntamos, la consultamos con todo el equipo. Y esto nos da confianza de que nuestras preguntas son certeras, son con sensibilidad y competencia cultural, porque escribimos las preguntas de tal manera que la comunidad latina las va a entender. Es así, pues, como puedo decir con certidumbre que Univisión se posiciona como el líder, siguiendo el pulso de los votantes latinos. Realmente, con certidumbre puedo decir que no hay otro lugar donde esto va a suceder. Y bueno, encantados de traerle esto a todos ustedes. Para no alargar mucho esto, quiero empezar con lo principal, que va a ser dónde va esta carrera presidencial. Y bueno, desde luego quizá lo han oído, quizá lo han escuchado, pero la carrera presidencial va aquí. Esta gráfica presenta 4 columnas, una series de 4 columnas de la encuesta, de 4 encuestas. Una nacional, en Arizona, en Florida y en Texas. El patrón es más o menos el mismo. En color verde vemos a Biden como el favorito, con más del 60% en la mayoría de los estados, y Trump por ahí por debajo del 30% en casi todos los estados. Digo en casi todos los estados porque vemos por ahí en el tercer grupo de columnas a Florida, donde sabemos que el voto presenta un panorama más complicado, donde Trump tiene un buen porcentaje del voto latino, aunque no la mayoría. Ciertamente no la mayoría. Quiero aclarar que esto viene de la tendencia de la última encuesta que estamos por sacar, la cual se publicará el lunes, y que los datos precisos y finales los encontrarán en todas nuestras plataformas en Univisión. Y vemos en general esta historia, donde Biden es ciertamente el favorito. Para mí, hay 2 cosas que habría que resaltar. La primera es la gran cantidad de indecisos que aún hay. Más del 10% en muchos de los estados, y en un estado clave como Florida, cerca del 15% aún está indeciso. Y aún están indecisos no solo de participar, sino indecisos por quién van a votar a estas alturas, es decir, a mes y medio de la contienda. Esto de la diversidad entre los latinos es bien importante. Quiero señalarles, por ejemplo, en la encuesta que hicimos en Florida durante la primaria, veíamos estos patrones. De todos los votantes en Florida, veíamos una contienda muy apretada. Habrá que recordarles a todos que en las elecciones pasadas del 16, Florida se ganó apenas por 1%. Trump gana Florida por 1%. Cada voto es clave, importantísimo. Entonces, vemos una contienda muy, muy apretada entre todos los votantes en Florida, a su izquierda, pero entre los latinos sí vemos esa diferencia, donde los latinos sí prefieren a Biden, pero aún vemos un porcentaje bastante sustancial de Trump, del 34%. Y vemos que ese porcentaje de indecisos de 13% desde las primarias no ha cambiado mucho. Es decir, que las cosas quizás siguen relativamente igual. Hay mucho trabajo por hacer de ambos lados. Cuando lo dividimos un poco más y vemos la granularidad del voto latino y esa diversidad, vemos una historia bien interesante. En la izquierda vemos a los latinos cubanos en Florida, y que vemos la preferencia hacia Donald Trump. Por otro lado, una comunidad creciente de puertorriqueños en Florida nos muestra una historia completamente opuesta, con los latinos puertorriqueños apoyando principalmente a Biden. Es decir, el voto latino no es uniforme, es diverso, y habrá que entenderlo así. Y en lugares como Florida será absolutamente clave. Quiero pasar a los temas de qué es lo que se importa a los latinos en esta última encuesta, en las tendencias que estamos observando. Desde luego, como todo el mundo, importantísimo el coronavirus, el COVID. El 42% nos dice que es el tema más importante, pero hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, los costos de salud en general, no solo el control de la pandemia, sino los costos de salud en general, 28%. Pero también el desempleo y los salarios. Es muy importante, el 24% nos dice que es importante. Y un buen porcentaje nos dice que el 20%. Pero atención aquí, que no es el tema más importante. Vemos la salud,
los empleos, los salarios y el COVID como temas muy, muy importantes. Y esto nos puede dar un margen para empezar a hablar de dónde puede venir el apoyo a Trump. Sin embargo, pues las prioridades no han cambiado mucho. Vemos aquí, estas eran las preferencias durante las primarias y vemos que salud, el tema de salud era importantísimo entonces y lo sigue siendo ahora. Esto no ha cambiado y un apoyo muy, muy grande de los latinos por el Medicare para todos, que era la propuesta de Bernie Sanders, y es por eso que vimos mucho apoyo a Sanders durante las primarias. Un panorama breve de todos de los estados. Vemos diferencias entre cada estado, pero a fin de cuentas las prioridades seguían ahí. Los costos de salud y mejorar los ingresos, crear más trabajos. En general, esto era lo que los latinos buscaban desde la primaria, y las cosas pues con la pandemia y el COVID no han cambiado del todo. Ya para cerrar aquí, quiero señalarles este estudio interesantísimo que hicimos con Univision, donde les preguntamos si les importaban algunas de las características que podía haber en un candidato. Les preguntábamos si les importaba que el candidato fuera demócrata socialista, que fuera socialista, que tuviera más de 70 años, que fuera menor de 40 años, hombre, mujer o multimillonario. En general, en verde, vemos que había apoyo por cualquiera de estos. Y cuando vemos ahí la diferencia entre demócrata, socialista o socialista, vemos una diferencia de casi 15 puntos. Es decir, cómo se manejan los temas y sobre todo cuando estaba Bernie Sanders, pero que sigue en el debate político ahora porque Trump lo sigue trayendo al debate. El que sea socialista o demócrata socialista sigue pesando de alguna manera. Y esto será aún más importante en un estado como Florida. Tu micro. Estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Sergio. Claudia, ¿qué le complementas, qué le criticas a Sergio? Hola, gracias. Yo lo siento muy optimista. En la Florida yo veo otras encuestas que los latinos están más cargados con Trump, pero platícanos tú, Claudia. Sí, gracias, Rafa. Bueno, para recalcar un poco de los puntos que Sergio ha hecho, tomando en cuenta ahora algunas encuestas más recientes, en una encuesta, de hecho, de Latino Decisions que salió a finales de agosto, la cual es la tercera de una serie que comenzó en abril para comprender cómo el COVID está afectando a los latinos aquí en Estados Unidos, pero también con preguntas políticas. En cuanto a la probabilidad de que los votantes latinos participen en esta elección, el 70% ahorita nos están diciendo que sí piensan participar y sí están motivados en votar en noviembre o en semanas antes de noviembre. Esto es comparado con un 62% en mayo, así que hubo un poco de preocupación en cuanto a la motivación en votar, y estamos viendo que al acercarnos más al día de las elecciones están diciendo que sí piensan votar. Y bueno, y como Sergio ha mencionado hoy, el voto latino a nivel nacional le favorece al vicepresidente Biden, mientras que un porcentaje, más o menos un 24%, está apoyando a Trump. Y la diferencia entre estos dos es un margen de 42 puntos que le favorece más al vicepresidente Biden. Hablando un poco del cambio que hemos visto durante estos últimos 6 meses, porque en realidad en marzo COVID cambió completamente el panorama político, social, en todas partes de la vida de las personas latinas aquí en este país. En encuestas previas, este año, durante las elecciones primarias, a nivel nacional sí vimos más apoyo para el candidato Bernie Sanders, incluyendo en esos estados clave como Arizona, como en Texas, pero al preguntar por su segunda opción, diciendo si Bernie Sanders no fuera a ganar,
la primaria, la elección primaria, ¿quién sería tu segunda opción? Y en eso nos quedó claro desde marzo que los latinos también estaban apoyando en altos porcentajes a Biden. Creo que la campaña del candidato Sanders hizo un buen trabajo en comunicarse con los latinos, en contratando a varios latinos dentro de su campaña y tomando en cuenta las mismas prioridades que Sergio ha mencionado, de los costos del cuidado de salud, de los salarios, de los trabajos. Y haciendo en realidad ese esfuerzo en hablar con esta población, dejó un buen modelo para otros candidatos, lo cual la campaña de Biden ha mostrado que también ha hecho ese mismo esfuerzo en comunicarse con los latinos en este país. Así que hablando un poquito más sobre COVID, porque esto es un tema que en realidad está dominando las conversaciones que las familias tienen entre ellas mismas, está impactando los trabajos, la salud, la vida social. En febrero, como mencionó Sergio, la prioridad era el cuidado de salud, los altos costos de ir al doctor, de aseguranza médica, de la medicina. Y en los últimos 6 meses hemos visto que COVID ha resaltado como la prioridad número 1, incluyendo los efectos que ha tenido en la vida económica de los latinos. Y lo último que también quiero mencionar como una prioridad para la comunidad latina, también estamos viendo que es poner un fin a la discriminación contra los inmigrantes y contra los latinos. Y ahorita el estado político de los Estados Unidos está pasando por una conversación sobre el abuso de la policía y de tratos contra otras minorías, y estamos viendo que esto también es una prioridad y que está motivando a estos votantes a participar en esta elección. Muchas gracias, Claudia. Kate, ¿cómo están las encuestas a nivel nacional? ¿Cuál es la confianza del elector en Estados Unidos hacia la elección? Quiero hacer 2 puntos fundamentales. Primero, que aunque las encuestas nacionales favorecen a Biden en este momento, el margen no es suficiente para garantizar que gane, por 2 razones. Primero, el base de Trump, que es los blancos, como dicen Sergio y Claudia, los latinos favorecen a Biden con amplio margen, pero los blancos, los que no tienen educación de universidad y los evangélicos favorecen a Trump y son leales hasta el fin. Y es de 40% del electorado, que es más o menos lo que puede contar Trump. Segundo, por el sistema anticuado que tenemos del colegio electoral, Trump no tiene que ganar el voto popular para ganar la presidencia. Solamente tiene que ganar en algunos estados claves por un margen muy pequeño. Eso es lo que pasó en 2016. Ganó Hillary Clinton en el voto popular, ganó Trump en el colegio electoral. El segundo punto que quisiera hacer es que podemos estar frente a una situación muy peligrosa para la democracia en Estados Unidos por 3 razones. Primero, por la pandemia y porque el presidente sigue insistiendo en que el voto no está seguro y que puede haber mucho fraude. Hay una desconfianza muy alta en la seguridad del voto este año. Más de 50% de la población que encuestada de Estados Unidos tiene poco o nada de confianza en la seguridad del voto. Eso es increíble. Para comparar, en 2018, en México, 25% de la población dijo lo mismo, que tenía poca o nada de confianza en la seguridad de la elección. O sea, más del doble en Estados Unidos, que supuestamente somos la democracia mejor del mundo, no sé. Consolidada. Consolidada, sí. El segundo, tenemos un presidente que dice
que no aceptaría el voto o posiblemente no aceptaría el resultado del voto si no gana. Eso también es muy peligroso. Y tercero, tenemos la posibilidad, si el Senado republicano confirma otro para llenar la vacante en la Corte Suprema, que tendrían 6 justicias en la Corte Suprema para confirmar una victoria contestada de Trump. Eso es muy peligroso. Podría ser la tormenta perfecta. Y si ustedes recuerdan, en 2000 llegó a la Suprema Corte la decisión entre Bush y Gore, y ganó Bush por la Corte Suprema. Entonces no es imposible que pase lo mismo. Y no es imposible tampoco que no sabemos la noche de la elección quién va a ser el ganador si no sale la gente a votar. Si no hay mucha votación, va a ser muy difícil para Estados Unidos superar este momento. Es lo que me preocupa, me hace perder sueño. Gracias, Kate. León Krause, ¿tú crees que es confiable el sistema electoral de Estados Unidos? Kate está poniendo ahí algunas dudas. Te pregunto, tú ya tienes varios años aquí en California, ¿tú crees que esto vaya a funcionar? ¿Tú crees que hay los candados por si se cierra mucho elección? ¿Hay la posibilidad de que esto sea legítimo? ¿Cómo ves las cosas, León? Qué pregunta interesante la que planteas, Rafa. Gracias, antes que nada, por la invitación. Yo te diría que hay 2 narrativas distintas. Una, la narrativa que ya ha comenzado a imponer Donald Trump y los medios de comunicación que le son afines, que se dedican no al periodismo, sino a la propaganda. Lo estamos viendo ya en Fox News, que le ha comprado por completo esta idea a Trump de que la elección en efecto no será legítima, de que hay señales de fraude, cuando el propio director del FBI, nombrado por Donald Trump, dijo el día de ayer, si la memoria no me falla, frente al Congreso, que no hay ninguna evidencia en la historia de Estados Unidos que sostenga esta idea de que, por ejemplo, el voto por correo puede ser objeto de manipulación fraudulenta. Hay decenas de estudios que demuestran que el porcentaje de casos de fraude a través del voto por correo o de otro tipo de voto en Estados Unidos es simplemente minúscula. El porcentaje es absolutamente minúsculo. Esta es una narrativa que no se sostiene en los hechos como tantas otras que nos ha regalado Donald Trump a lo largo de estos últimos 4 años, pero que no deja de ser poderosísima, y por supuesto el riesgo es que, dada la situación con la pandemia y el hecho evidente de que el voto tardará en contarse en esta elección, y también dado el número de votos por correo que habrá, seguramente habrá más casos. Por supuesto, ni por asomo podremos hablar de un fraude concertado, ni mucho menos, es ridículo, pero habrá, digamos, algunos casos mínimos que Trump utilizará para decir, ahí está la prueba de que la elección es fraudulenta. Estamos todos nosotros aquí congregados platicando antes de una tormenta, Rafa. Esa es la realidad. Estamos conversando como si fuéramos marineros a punto de zarpar, y nos esperan dentro de 40 días mares de verdad tan turbulentos que yo diría que nos dirigimos a la crisis más grave en la política interna de Estados Unidos desde la guerra civil. ¿Qué soluciones hay? La solución es doble. La primera la están haciendo los demócratas desde ya. Si tú hablabas con los demócratas desde hace meses, están, por ejemplo, la campaña de Biden trabajando en 2 frentes. El primer frente, la campaña está trabajando para ganar la elección, como todas las campañas, pero hay otra operación de abogados que están trabajando en este momento, preparándose para esa batalla, si es que esto llega a la Suprema Corte, que ahora está, como sabemos, pues en esa situación tan compleja tras la muerte de la magistrada Ginsburg, que suma una nube más a la tormenta. Pero la otra solución es que Trump pierda, y pierda con claridad lo más rápido posible. Si Trump, digamos, si el resultado de la elección ronda los 320 votos electorales para Joe Biden, 330 votos electorales para Joe Biden, pierde el cinturón del óxido, pierde Arizona, pierde Florida, entonces se va a quedar sin argumentos Trump para decir esto es un fraude. Si la elección se cierra, si estamos ante un escenario de pesadilla, entonces de verdad creo que esa tormenta que nos espera, pase lo que pase, puede ser una tormenta que
termine por golpear al barco estadounidense en la línea de flotación. Gracias, León. Leonardo Curcio, tú eres un hombre de medios de comunicación. Ya abre una nueva línea, León, cuando dices que Fox News todas las noches están en campaña a favor de Trump. ¿Cómo ves a los medios de comunicación en esta campaña electoral, Leonardo? Y también, digamos, para cerrar el tema y entrémosle todos a este tema, ¿cómo es posible que algunos latinos, o que un 25% vayan a votar por Trump? O sea, ¿qué explica eso, querido Leonardo? Oye, Rafa, yo creo que vas a decir que soy un hombre de medios, no de fines. Déjame decir que es prácticamente imposible que uno tenga 3 patrias o 3 madres, pero yo me siento muy bien en las 3 casas. Gracias por invitarme, Rafa, gracias a Comex y Verónica, y por supuesto gracias al Universal. A ver, yo por supuesto creo que ese es un enigma enorme. Particularmente, pues habrá que ver en la lógica de cada uno de los estados cómo se comportan. Nos daba Sergio una muy interesante panorámica que nos permite ver que tanto en Texas como en Arizona está más o menos en la media nacional. En Florida hay algunas particularidades que tú ya apuntabas. A mí me encantaría preguntarles tanto a Claudia como a Sergio si la propensión a votar de los latinos ha subido. Históricamente no es muy alta, pero sí nos decía Claudia que tiene la impresión de que ha subido. ¿Cómo están los números? Y me encantaría también, me apunto para las preguntas, ¿qué efecto ha tenido Kamala Harris entre los latinos? Si efectivamente ha sido un efecto, en fin, que ayude o no. Las dejo como preguntas. Y retomo este asunto de cómo se está discutiendo el asunto en los medios de la elección norteamericana. Y yo siento, León, que en términos generales hay una especie de, digamos, ubicación, pero no con las notas, con los elementos que a mi juicio se requiere, de que estamos ante una situación muy grave. Una situación muy grave no solamente en el ámbito, digamos, político interno de los Estados Unidos, sino que llamo su atención sobre un tema fundamental. Nos pediste que reflexionáramos sobre la coyuntura. A lo largo de esta semana hemos tenido la reunión de Naciones Unidas y el secretario general nos acaba de decir que ante el desafío más grande que hemos tenido como humanidad, hemos dado una respuesta insatisfactoria. Y el primer lugar en dar una respuesta insatisfactoria ha sido el líder de la economía y el país más poderoso del planeta. Un discurso que creo que no podemos omitir, Rafa. Creo que estamos digamos, es en el centro de una discusión norteamericana pero planetaria, pues abrió la confrontación a prácticamente 2 globalizaciones. O sea, si el gran tema de las elecciones del 2000, que recordaba Kate, fue el debate, entre otras cosas, de cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo, en este caso estamos hablando que el mundo se está jugando mucho más que una elección de un presidente. O sea, estamos hablando de que esta confrontación que hay entre Estados Unidos y China te podría abrir el camino hacia 2 globalizaciones, como digo, alternas y competitivas. Lo anoto, y si nos da un poquito más de tiempo, me gustaría volver sobre esta respuesta que Estados Unidos dio este lunes a la grave crisis planetaria. Hace un año, en el mismo Parlamento de la Humanidad, el presidente Trump dijo que el mundo era de los patriotas, no de los globalistas. Ahora llevó este mensaje confrontador con China, que creo que hay que tomar efectivamente muy en serio, porque, y también le pregunto a los encuestadores, si el tema de la política exterior es tan influyente en ciertas, digamos, zonas en los Estados Unidos como para que lo siga utilizando como campaña. Está obviamente el tema chino, evidentemente está el tema venezolano, que lo ha usado menos, pero es interesante ver cómo ha usado el asunto de Serbia y Kosovo, ha utilizado también el asunto de Israel y Emiratos Árabes. Sí, yo nunca había visto, Rafa, ya tengo algunos años, que la política exterior se usara tan explícitamente como un elemento de campaña, y ver cuánto incide esto en cada uno de los procesos. Voy rapidísimo porque quiero comentar lo que dijo Kate y lo que dijo León. O sea, el tema de el no reconocimiento de las elecciones, o el resultado de las elecciones, en México sería pues un asunto de usos y costumbres, ¿no? Dirían, bueno, pues que el presidente tenga dudas. Él puede tener dudas hasta de si la Suprema Corte debe conducirse por el criterio de legalidad o no, pero aquí no dejaría de ser un asunto anecdótico y que se leería, digamos, en una continuidad política. Pero en los Estados Unidos tienen, además de ser una cosa completamente inédita, una proyección planetaria. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que el membrete de la, digamos, democracia
que en este caso a los Estados Unidos les corresponde por justicia ser, en todo caso, no la más antigua, que es Gran Bretaña, pero quizás sí la más consolidada, pues tienes efectivamente una devaluación del crédito de la democracia como forma de organización de la convivencia que te proyecta a nivel planetario un montón de líderes de estos que describe Nadia Urbinati. O sea, si el presidente de los Estados Unidos devalúa de esa manera la credibilidad de la democracia, tienes una devaluación del prestigio de la democracia como principio y ampárese cualquiera, porque hay tres elementos centrales en el discurso de Trump que con esto quisiera terminar. Me parece que le dan a este proceso electoral una particularidad relevantísima en los Estados Unidos, pero ojo, de proyección planetaria. Por un lado, por la ejemplaridad, por la centralidad que tienen los Estados Unidos en el debate mundial, tienes una personalización del poder, o sea, en el presidente, que no habías visto hace muchísimo tiempo. Ves también un proxenetismo, digamos, por parte del presidente de los Estados Unidos, en el sentido de que yo o el abismo, y si no salgo yo electo, este país se va al demonio. Claro, cada vez nos parecemos más los latinoamericanos y los norteamericanos. No sé si ellos se están latinoamericanizando más o las democracias van a esta lógica trumpista, pero tienes un efecto de amenaza, de proxenetismo, de chantaje directo, que es muy peligroso y que pues toma efectivamente carta de naturaleza en la democracia más consolidada del mundo. Y la tercera, y perdón que lo diga de una manera absolutamente ruda y directa, una pusilanimidad del Partido Republicano. Hace 4 años estaban diciendo que había que detener efectivamente a un outsider que ha estado jugando fuera de las reglas de lo que es la, digamos, democracia procedimental. Y ahora tienes, Rafa, un silencio cómplice ante una amenaza directa que en este caso está alimentando. Me alarma mucho lo que nos comenta Kate de los números, del número de personas que le está creyendo, que bueno, pues finalmente estás poniendo contra las cuerdas la credibilidad de un proceso electoral. Yo creo que estamos, perdón que lo diga, en el plano global y efectivamente en la proyección de los Estados Unidos ante un tema de una enorme, descomunal relevancia. Gracias, Leonardo. Has puesto muchos temas sobre la mesa. Ahorita le paso la palabra a León Krause. Yo no veo silencio por parte del Partido Republicano. Al contrario, hay un hombre del Partido Republicano que se llama Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría. Este es el tema. Yo veo más a Trump instrumento de McConnell que de otra manera. McConnell desde 1986, cuando él era un joven senador republicano y cuando los demócratas impiden la ratificación del juez muy conservador John Bork, dijo, esto lo voy a cambiar. He hecho una vida de senador y ahora y él es el que paró justamente cuando muere en febrero de 2016 el juez Scalia, él para como líder del Senado la posible votación del nominado de Barack Obama, y ahora al contrario es el que le dice la misma noche a las 2 horas que había muerto la juez Ginsburg. Vamos a prepararla al reo. No, pero silencio en el sentido de que el presidente está chantajeando la integridad del sistema electoral. El partido se debería levantar y decir, a ver, presidente, es inadmisible que juguemos con esa carta, ¿no? A eso me refería, Rafa. Le paso la palabra, levanto el tema porque quiero ver que los encuestadores nos digan. A mí me parece que el tema ahorita del COVID-19 está como normalizado. O sea, ya nos acostumbramos aquí en Estados Unidos y entonces el tema de la Suprema Corte viene muy bien porque entonces distrae un poco. Pero León, tú querías hacer un comentario y luego regresamos con los encuestadores. Sí, no, rápidamente un par de comentarios sobre lo que decía Leonardo. Voy a hablar un poco sobre Florida, que he estado estudiando y creo que Sergio y Claudia nos pueden aclarar todavía más qué está pasando con el voto latino ahí, que es fascinante. Pero yo creo que hay desde el principio de la presidencia de Trump, porque no lo había antes, en campaña el Partido Republicano rechazó a Trump, algunos republicanos ni siquiera se presentaron a la convención nacional republicana en Florida, algunos lo hicieron a regañadientes o se subieron al escenario a hablar pues medio mal de Trump, el caso de Ted Cruz, que ahora, bueno, es realmente un perrito faldero del presidente de Estados Unidos. Pero una vez que gana Trump, el Partido Republicano se da cuenta que Trump puede ser la herramienta soñada, increíble, pero cierto, Donald Trump, la herramienta soñada para el movimiento conservador. Ahora les regalará 3 magistrados de la Suprema Corte. Pero sí creo, Rafa, que hay que detenernos un poco nada más, unos segundos, para aclarar qué está pasando con la Suprema Corte. Ya lo decías tú,
En el 2016, Mitch McConnell decide ni siquiera permitirle al nominado de Barack Obama, al juez Merrick Garland, para sustituir a Antonin Scalia, el titán conservador de la Corte, prerrogativa que tenía Obama. Scalia muere más de 200 días antes de la elección. Obama dice, bueno, muy bien, es mi turno, y elige a un hombre, sí, digamos, progresista, pero bastante moderado, aceptado por ambos lados del pasillo, y aún así McConnell establece un precedente completamente inaceptable diciendo, es año electoral, no es moralmente correcto, no es correcto que nosotros elijamos a un magistrado en el Senado o siquiera le permitamos al juez Garland presentarse a explicar su caso, a argumentar su caso. Así que, punto y se acabó, no. No con N mayúscula. En este caso, en el 2020, exactamente ocurre lo mismo, nada más que la magistrada Ginsburg muere 40 y tantos días antes de la elección, y McConnell y sus senadores son los primeros en violar el precedente que ellos mismos establecieron hace 4 años. Es decir, si esto no es un escándalo, yo no sé cómo defines la palabra escándalo. De ese tamaño es el contubernio entre el Partido Republicano y el presidente Donald Trump. Es un partido que ha claudicado de sus responsabilidades en la vida pública estadounidense. Esa es la realidad. Ahora, rápidamente, Florida. Creo que lo que está pasando en Florida con los latinos es que hay, y así me lo explicaba un activista demócrata allá y un encuestador casi al mismo tiempo, Sergio Fernanda Mandi, me decía, mira, aquí lo que está pasando es, hay una campaña permanente del Partido Republicano tratando de equiparar a los demócratas, no importa cuál demócrata es, por supuesto hubiera sido fantástico para Donald Trump que el candidato hubiera sido Bernie Sanders, pero no lo fue, pero no importa, Sanders puede ser, hubiera sido el candidato ideal, pero están haciendo lo mismo con Biden, básicamente diciendo, Biden es equivalente a Fidel Castro. Y si de pronto la gente que nos sigue piensa que estoy exagerando, hay que regresar a la convención republicana en donde uno de los poquísimos latinos que hablaron, el señor Máximo Álvarez, cubano-americano, millonario de Miami, dijo exactamente eso. Dijo que Joe Biden era equivalente a Fidel Castro. Durante meses y meses y meses, los cubanos en la Florida han estado escuchando esto y la campaña demócrata se ha tardado en responder. Y por eso es precisamente que estamos viendo que Donald Trump ha logrado reducir la diferencia con Biden, está registrando un mejor potencial de voto. Interesante. Hillary Clinton en la Florida. Veremos qué ocurre al final. Pero es una campaña de propaganda burda, completamente falsa, Leonardo, pero está funcionando. Pero además con una contundencia, por ejemplo, de Fox News, es increíble. Kate, antes de pasar con los encuestadores... Oye, nada más puedo decir una cosa, recordar de la campaña de hace 4 años que las mentiras sí funcionan, ¿eh? Ah, desde luego. O sea, no, uno de los supuestos de hace 4 años es, no, hombre, este señor dice barbaridad y media. No, las barbaridades y las mentiras, así como las exageraciones, sí funcionan. Mira, y ahora no vamos a hablar de la mano negra extranjera, eso lo vamos a dejar para el último webinar. Adelante, Kate. Tu micrófono. Estoy de acuerdo con lo que dijo León, que una mentira repetida suficientes veces se termina creándose. Entonces, y también tenemos que recordar que la gente que sigue a Trump ve diferente prensa que los demás. Ve a Fox News. Y si ves a Fox News, todo lo que diga el presidente está firmado, que tiene razón, que esa es la verdad. Y puede ser barbaridad y media, y la gente dice, bueno, es Trump, dice esas cosas, pero no hay que preocuparse. Mientras que los demás ven, los que demócratas ven a MSNBC o a CNN y creen otras cosas. Right? Entonces, no hay Trump dice todo el tiempo, que la media, la prensa está en contra de él y que está atacándole a él falsamente, y hay gente que lo cree. Entonces, tenemos una situación en Estados Unidos donde la verdad no existe. Hay varias verdades. Y eso funciona muy bien para Trump porque no molesta entonces a sus seguidores cuando diga cosas como que no aceptaría el resultado de la elección, y
estoy completamente de acuerdo con León que esto no es solamente la culpa de Trump, es culpa de todo el Partido Republicano que ha fallado en su responsabilidad, según la Constitución, de ser un balance en contra del presidente que asume demasiado poder. Gracias, Kate. Vamos con los encuestadores. Hay varias preguntas. Leonardo les decía, ¿cuál es la propensión a votar del latino? Nos están diciendo que es la primera ocasión en la historia de Estados Unidos, el 2020, en que los latinos tienen el potencial de ser la mayoría que más vota. Pueden votar hasta el 13.3% del total de los electores. ¿Cómo van a votar, Claudia? ¿Cómo van a votar? ¿Sí van a salir los latinos a votar? ¿Cómo ven esto? Y yo les insisto, ¿cómo es que algunos latinos, algunas latinas van a votar por Trump? Sí, bueno, en cuanto al porcentaje más alto de latinos que este año indican que piensan votar, primero hay que tomar en cuenta el crecimiento de la población latina. Cada año hay cerca de 1 millón de latinos que son elegibles para votar y este año serán más de 32 millones que son elegibles para votar. Así que en comparación con años, con elecciones anteriores, un 70% que indica que va a votar en el 2016 o en el 2012, ahora son muchos más votantes que piensan participar. Y creo que en esta elección, tomando en cuenta también otros estudios, estamos viendo... nos están diciendo los latinos el por qué piensan votar y por qué están encontrando esta motivación. Y lo que es diferente en esta elección comparado con el 2016 es que la gente ya sabe cómo es una presidencia bajo Trump. Y eso es motivación para muchos a salir a votar contra él para prevenir que gane. Claudia, pero cuando dices más de ¿qué porcentaje estaríamos hablando, perdón? Ahorita nos están indicando el 70%. ¿Iría a votar? Que piensa votar en estas elecciones, así es. Sí, en el 2018, que fueron elecciones a medio término, también hubo récord de latinos que salieron a votar. Así que también, como había mencionado, es que hay que tomar en cuenta el crecimiento de la población latina. Cada vez hay más votantes que son elegibles para votar. Y bueno, hablando sobre el estado en la Florida, donde se habla mucho de que los latinos apoyan a Trump, el enfoque casi siempre es sobre, bueno, los latinos, los cubanos, los cuales le dan un poco más crédito a los republicanos y a Trump sobre temas como la economía y como León estaba mencionando también los puntos que los republicanos hacen, los ataques contra Biden y contra cualquier otro demócrata como socialistas, definitivamente tienen un efecto ahí. Pero creo que la conversación se pierde o le faltan dos cosas al hablar del voto latino en la Florida. La primera es la diversidad del voto latino en ese estado. Y la segunda, la importancia y el impacto de COVID que ahorita está teniendo en las familias latinas. Hay una diversidad inmensa en este estado. No solamente son cubanos que viven en la Florida, un 30% son cubanos, otro 30% son puertorriqueños, 15 personas de Sudamérica y Centroamérica. Muy importantes ahora, ¿no? Sí, y los puertorriqueños, por su mayoría, apoyan a Biden. Con los desastres naturales que ha habido en Puerto Rico y la falta de apoyo de la administración de Trump, ahorita no es favorecida. Así que el voto latino en la Florida siempre es interesante de analizar. Pero creo que el enfoque aquí es en el apoyo. No hay que convencer a la mayoría de latinos entre por quién votar, si a Biden o a Trump. Para mí creo que se trata más de asegurar que tengan los recursos para votar y por eso el alcance de las campañas es tan importante. Hay que decir, por ejemplo, que aquí las votaciones son el martes. El martes es un día que se trabaja. No es fácil ir a votar. En fin, Sergio, ¿qué le añades a lo de Claudia? Sí, hay un par de cosas que es importante
quiero como darle seguimiento que Claudia muy certeramente señala ahí, y también agregar un par de cosas que podrían darle un poquito de giro a esta situación. La primera es resaltar esta situación de movilización contra preferencia. Ciertamente, el voto de los latinos, y veo aquí algunas preguntas en la plataforma, aclarar que cuando hablamos de latinos, pues ciertamente estamos hablando de todos los países de habla hispana en Latinoamérica, y que los vemos concentrados en todo el país, ciertamente en estados donde durante mucho tiempo que se pensaba que no podrían hacer diferencia, como California, pero que vemos más y más en estados como Texas, del cual hemos hablado mucho, y en Florida, donde ciertamente van a ser clave. Y los vemos en otros lugares donde quizá nuevos destinos, como les llamamos, como Carolina del Norte, donde van a ser muy importantes, y en Pensilvania. Pero la historia que estamos viendo no es necesariamente una historia de si Biden convence a algunos latinos o Trump convence a otros. La historia que creo que vamos a ver con esa motivación del 70% que estamos viendo en las encuestas es de mantener ese 70% y que ese 70% que vemos en las encuestas se transforme realmente en votos. Es decir, ambos candidatos están buscando que esa preferencia que ven en las encuestas se traslade a votos, de hecho. Es decir, Trump sabe que no necesita un 50%. Ya está generando aquí muchas preguntas. Voy a parar aquí. Tengo otro punto que quiero señalar, pero voy a parar aquí. Adelante. Trump sabe que no necesita 50%. Él sabe que necesita ese 30% al cual le está hablando cuando habla con este millonario de Florida, cuando habla de Venezuela, cuando hablan del socialismo. Este 30% es el que Trump necesita. Y Biden necesita ese 60-65% bien firme y que vayan y voten. Es decir, es una historia de motivación y de movilización. Kate y Leonardo. Añadir una cosa aquí en cuanto a la movilización. La gente, estamos hablando mucho de Trump, pero vamos a ser sinceros. Biden no es un candidato perfecto. Y los que votan a Biden, los que prefieren a Biden a Trump, no necesariamente están convencidos por Biden mismo. Tiene debilidades como candidato. Su edad, su forma de hablar, la vaguedad con lo que habla sobre la política, las políticas que va a implementar. No es socialista, eso es un absurdo, pero sí tiene algunas propuestas que no son aceptadas por varias personas. Entonces, decir que 60% de los latinos prefieren a Biden no necesariamente dice que vamos a votar por Biden, yay, 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 ¿no? Simplemente dice que prefieren Biden a Trump. En esta situación, ¿van a votar o van a quedarse en casa? Y es realmente el problema para todo el Partido Demócrata, es que Biden no es un candidato que emociona a la gente como lo fue Obama. Es un candidato que es el no Trump. Y eso es suficiente, vamos a ver. Así es, Kate. Efectivamente, nuestros alumnos en la Universidad de California eran de Bernie Sanders todos. Es decir, la verdad de las cosas, tenían pasión por Bernie y eso no se traslada. Hizo una pregunta a Leonardo, ¿no? Si Kamala ayuda algo en esto. Le doy la palabra a Leonardo. Ya vi que Alias no se aguantó. Adelante, Alias. Después de Leonardo vas tú y luego Leonardo. El tema de Harris lo quería plantear y como nos lo has preguntado varias veces, yo lo retomo. A ver, ¿por qué algunos latinos estarían votando efectivamente por Trump? Me encantaría que nos dijeran más de Texas, si efectivamente está tan, digamos, abierta la intención de voto y la propensión a votar es alta. Uno diría, pues hay que estar más pendientes de Texas, que podría efectivamente cambiar el mapa electoral. Pero quería preguntarles, Sergio y Claudia, ¿sabemos si la presencia de López Obrador en la campaña electoral, bueno, en la visita que tuvo efectivamente a la Casa Blanca, influyó de alguna manera en un segmento del electorado latino que pueda tener una visión favorable al presidente mexicano y que se haya planteado el tema como este señor es el amigo de México? En fin, que esta narrativa que en la bilateralidad canalizó el gobierno mexicano, de que nos llevamos muy bien, que es un hombre que respeta mucho, pudo haber tenido, Sergio, Claudia, es pregunta, algún efecto. ¿Lo han medido? ¿Sabemos algo de esto? Regreso con ustedes, Sergio, Claudia. Aller, ¿qué querías decir?
Varios puntos importantes, creo. Hablando acerca de la heterogeneidad de los latinos, y va un poco a lo que estaba preguntando ahorita Leonardo. ¿Por qué los latinos, por qué algunos latinos van a votar por Trump? Porque depende de la generación, porque siempre han habido un 25% de latinos que están en contra de la migración, que son más conservadores, que votan en realidad su geografía y su clase y no su identidad étnica, ¿ya? Eso sería particularmente verdad en Texas, en Arizona, Nuevo México. California, Aler, aquí mis amigos. Está bien, perdón. Van a votar por Trump. Bueno, pero tus amigos son de cierta clase. Por eso, de lo que No, dice. claro, y están votando su clase y su geografía en lugar de su identidad, ¿ya? Aquí el error que nosotros cometemos es que son latinos, Trump es racista, nosotros somos antirracistas, pues no siempre. En Florida yo creo que una de las cosas importantes es la siguiente, los grupos importantes. Ya Claudia estaba hablando acerca de eso, los cubanos, los puertorriqueños, los venezolanos. Aquí la diferencia es los venezolanos son muy nuevos, muy pocos de ellos son ciudadanos y pueden votar. Los puertorriqueños son ciudadanos y muchos se han mudado a Florida, especialmente al área de Orlando, después de los de huracán Irma y otras cosas, y ellos van a votar altamente demócrata. Y los cubanos, lo que vimos nosotros, nunca vi lo que pasó en el 2016, pero lo que vimos en el 2012 es que la proporción de cubanos americanos que nacieron en Cuba votaron por los republicanos al mismo nivel que la generación de cubanos americanos nacidos en Estados Unidos votaron por Obama. Entonces, a mí una de las cosas que me interesa de Florida es si eso se va a repetir o si la comunidad cubana se aglomera, especialmente en vista de si eligen a la candidata de Florida, cubana-americana, para el escaño en la Suprema Corte. Rápidamente, dos comentarios más. Uno, me encanta la cuestión de que si Donald Trump o América Latina, yo siempre pensé que Donald Trump, el caudillo Donald Trump, es la venganza de América Latina por todas las intervenciones que ha hecho los Estados Unidos. Esa es una. Pero segundo, y quiero decir esto sobre el Partido Demócrata. El Partido Demócrata famosamente dijo un cómico, y yo no pertenezco a un partido organizado, yo soy un demócrata. Donald Trump ha hecho casi lo imposible en organizar y aglomerar a todos los demócratas, y aunque no estén muy contentos con Biden, están menos contentos con Trump. Entonces yo creo que eso de yay, vamos, lo vimos ayer cuando Trump fue a visitar enfrente de la Suprema Corte y empezaron a echarle epitetas. Bueno, muy bien. Gracias, Ale. Adelante, León. Gracias, Rafa. Yo creo que, es decir, el voto en la Florida de los latinos será muy importante, pero el voto realmente importante en la Florida es el voto de los blancos, sobre todo los blancos mayores de 65 años de edad, en donde Trump ha perdido terreno. Es decir, si pierde terreno como ha perdido terreno con los blancos, la realidad es que este cambio, este ajuste, que la verdad tampoco es tan significativo con los latinos, no les será suficiente para ganar Florida, que creo yo que al final volverá a ser el estado clave de la elección. Para, digamos, cerrar un poco el tema de los latinos, yo quisiera regresar a lo que me ha dicho varias veces Chuck Rocha, que es el gran asesor de Bernie Sanders con los latinos. Para mí, un tipo brillante, muy singular, tejano, con su sombrero, que de verdad construyó de la nada el proyecto de acercamiento de Sanders con los latinos. Y lo primero y Rocha me dijo básicamente dos cosas. La primera de ellas es, los candidatos tienen que entender que se tienen que acercar a la comunidad pronto
tienen que estar dentro de la comunidad, las oficinas de la campaña, tienen que invertir, todo esto suena natural. La otra cosa que me dijo es hora de que comprendamos que los latinos ya no, digamos, tienen como prioridad el tema migratorio. Los latinos son cada vez más estadounidenses, es decir, tienes que hablarles de la economía, tienes que hablarles de la salud, como nos explicaba Sergio, y esto es exactamente lo que hizo Bernie Sanders, más un tercer elemento muy interesante, que es, habló de la biografía de Sanders. En los anuncios que veíamos en California obsesivamente, se presentaba a Sanders como hijo de inmigrantes, es decir, también crear este puente de empatía. ¿Qué ha hecho de todo esto? ¿Qué ha hecho Biden? Absolutamente nada. Yo creo que la campaña de Biden ha sido realmente muy deficiente cuando se piensa en el voto latino. No en el voto de la Florida, en donde en efecto, pues digamos, ha comenzado a hacer algunas cosas, aunque de acuerdo con los encuestadores locales en la Florida lo ha comenzado a hacer tarde, pero en cuanto al voto, digamos, del suroeste de Estados Unidos, el voto de Arizona, el voto en Texas, incluso el voto en California, que dan por sentado, Nevada, Colorado, creo que ha sido particularmente torpe la campaña de Biden, cayendo en viejos vicios, la idea de que los latinos van a votar por nosotros, pase lo que pase. Es cierto, pero la realidad también es que los latinos votan muy poco. Es cierto que hoy en día dicen 70% de ellos que piensan votar. Yo lo digo de una vez. Y yo sí tengo palabra, no como senador republicano. Si 60% de los latinos votan en la elección de 2020, me voy de rodillas a la villa. En el 2016 creo que el porcentaje de voto latino fue 45-46%. Si llegamos al 50%, Rafa, amigos, de latinos votando en Estados Unidos en el 2020, será una noticia absolutamente espectacular y habrá despertado el gigante. Yo, francamente, lo veo difícil. 70%, bueno, ni en sueños. Claudia, Sergio, vamos un poquito a Texas. En Texas el 30% de la población, no más, es latina, ¿es así, Sergio? No, creo que el 30% de los electores son latinos en Texas. Entonces, ¿hay alguna posibilidad? Evidentemente, leí... Bueno, perdimos el sonido con Rafa. Está fallando mi audio. Si falla mi audio, Leonardo, te pido que me ayudes en la conducción, o a ti, Verónica, o a ti, Ale, porque está fallando mi computadora, estas cosas suceden. Entonces, adelante. Ahora te oyes impecablemente. Eso. Adelante, Sergio, adelante, Claudia, por favor. ¿Se puede mover algo en Texas? Sí. Ahí sí se acaba la campaña de Donald Trump, ¿eh? Menciono algo de Texas. Quería tocar algunos de los temas. Se han ya tocado ciertos puntos en relación al porcentaje que apoya a Trump. Lo hago en el marco de Texas. Texas ha estado cambiando demográficamente tras la campaña senatorial de Beto O'Rourke y de Ted Cruz. Vimos que había la posibilidad de convertir este estado, de cambiarlo a demócrata. Y en las encuestas que empezamos a hacer, fue una de las primeras que hicimos en Texas, y vimos un panorama muy cerrado en el estado en general. Y vimos que ciertamente el voto latino sería muy importante. Yo estoy de acuerdo con esto que menciona León en relación a que los latinos no votan. Y por eso insisto, y lo decía desde antes, es cierto que no se trata de convencer y que este 70% es lo que nos dicen ahora en las encuestas. ¿En qué se convierte? Esa es la tarea de ambos partidos. Pero si algo nos demostró la campaña de Beto O'Rourke fue que es posible movilizar este voto. ¿Se está haciendo lo posible por hacerlo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice León. Creo que se caen ciertos vicios, en ciertas suposiciones de antes, donde se piensa que la preferencia de latino está fija y no va a cambiar. Esto es relativamente cierto, pero las encuestas nos muestran que la historia que vamos a contar es de movilización y de que tenemos que llevarlos a votar. Para agregar aquí, tanto en Texas como en todos lados, en la encuesta, algo que nos está mostrando es que las prioridades de la salud, de la economía, siguen muy presentes. Y en Texas, que es un estado que se vio seriamente afectado, al igual que Florida, pero Texas de alguna manera lo muestra más, los temas de salud y del COVID están muy presentes.
Así que habría que mantener el ojo como en las dos cosas. Es cierto que de alguna manera se podría hacer más y un porcentaje muy alto, más del 50% nos dice que no han oído nada. Y esto es preocupante. Entonces, ¿No han oído los nada de temas, qué? sin embargo, no han escuchado, no han sido contactados, no han recibido publicidad. Esto es preocupante. Los latinos no les hacen caso, Leonardo. Las campañas no se les acercan. Eso es lo que es increíble. Lo que me decía Choc Rocha precisamente es eso. Hay que acercárseles. Nadie les habla. ¿Por qué no votan? Porque nadie los pela. Esa es la realidad. Y los encuestadores en la Florida, la mayoría de los encuestadores lo hacen en inglés. En eso son excepcionales Univision y Latino Decisions. A ver, sí, pero... Una pregunta nada más justo a Sergio y a Claudia. Efectivamente, los temas de salud y los temas económicos, que son los que pueden mover en todo caso más al electorado, creo que estamos hablando de un universo totalmente diferente pre-pandemia y ahora con la pandemia, y sobre todo pensando en que la comunidad latina ha sido la más afectada en términos sanitarios, es decir, contagios, muertes, el impacto económico, el desempleo. Si esto influye en que la gente obviamente te esté diciendo que tiene mayor interés de ir a votar, y probablemente ya sea la responsabilidad de los partidos efectivamente llegar y decir, pero a mí me quisiera preguntarles si están culpando al presidente Trump de estos, digamos, del mal manejo de la pandemia, si hay una correlación en que estén manifestando una preferencia de voto hacia Biden porque están dándole la responsabilidad de la conducción al presidente Trump. Creo que Claudia hace un punto muy importante, que es, no se trata del 2016 en el que pues no sabemos cómo va a ser el presidente, ya hay una historia y sobre todo una historia de estos meses de COVID que me parece que cambian radicalmente el escenario. A ver, vamos empezando a cerrar, nos queda poco tiempo. Hay un tema que hemos hablado poco, o sea, la vacante de la Suprema Corte, ¿qué tanto viene de afuera? Eso es un elemento que no se esperaba. ¿Cómo está afectando? Yo soy de la idea que le ayuda a los republicanos. Hay dos cosas que le interesan a los republicanos, son los impuestos y las cortes. No sé ustedes cómo la vean, por les hago esa pregunta. Otra hipotética, ¿qué otra cosa pudiera suceder en los 40 días de aquí a la elección que pudiera mover las cosas? Si ven alguna cosa más. Y les quería insistir, ¿cómo ven el próximo debate del martes? Porque me parece que va a ser muy importante. Entonces, si quieren, empezamos contigo, Leonardo, y le damos la vuelta. Yo creo que el debate va a ser crucial. Habrá que ver efectivamente qué dan los presidentes, a ver cómo se desempeñan los vicepresidentes. Yo sigo inquieto porque no la he seguido mucho en el plano nacional, sino, digamos, ya como candidata, sino como legisladora Kamala Harris, a ver cuánto da y cuánto agrega a esta especie como de estancamiento de las tendencias electorales que hemos visto en los últimos tiempos. Vemos que el promedio de encuestas no se ha movido demasiado en los últimos tiempos. Tienes un efecto inercial de las dos campañas. Yo creo que va a ser absolutamente central. El tema de la Suprema Corte, por lo que ya apuntaba Kate, recordando el 2000, creo que es absolutamente central en el escenario, en el corto plazo, y lo decías tú para digamos, definir, caso de una elección cerrada, hacia dónde podría ir la presidencia de los Estados Unidos. Decías tú de una manera también muy clara, es un proyecto, digamos, cultural, una especie de reconducción cultural de los conservadores, el poder controlar esa Suprema Corte. Ahí hay algo importante y déjame insistir, antes de dejar el micrófono, en el punto de una democracia procedimental que se deteriora brutalmente y un valor de la palabra de una clase política que tenía reglas. Ya lo comentaban ustedes diciendo, no se elige ministro de la Suprema Corte en tiempos electorales, salvo que me toque a mí. Entonces hay una especie de lógica en donde la trampa se instala en el gran casino que es la democracia y ya se empiezan a perder referentes. Yo insisto en que esto implica mucho en términos de lo que es la cultura política norteamericana, tanto en el funcionamiento de los sistemas de control, empezando por la institucionalidad de los partidos políticos y terminando por el debate mediático, donde los costos que se le, digamos, asocian a una actitud absolutamente tramposa y fuera de las convenciones normales en las que se ha jugado la política norteamericana en estos momentos, no están siendo tan extraordinariamente costosos. Me sigue llamando la atención y me encantaría, Rafa, que en algún momento me lo dijeras tú, si tiene efectivamente rentabilidad el que esté poniendo tanto énfasis en el choque externo
Donald Trump ahora, si esto puede ser un efecto que lo acerque más efectivamente a Biden en las encuestas nacionales. De todas maneras, como ya nos lo recordaban varios de ustedes, la decisión final no depende tanto del voto popular como qué va a ocurrir en Michigan, qué va a ocurrir en estos estados que en su momento, o hace 4 años, generaron efectivamente la diferencia. En suma, veo por ahí las cosas. Creo que buena parte de digamos, el movimiento que puede efectivamente darse a partir del martes, ¿no? Que es el debate, va a marcar ya el final de la carrera. Gracias, Leonardo. Kate, ¿tú cómo ves las cosas? En cuanto al debate, es una situación que no puede beneficiar mucho a Biden. Tiene que no tropezar. Es lo único que puede hacer. Si no tropieza, entonces está bien. Pero Trump famosamente dijo que podría matar a una persona en el Times Square y su base no lo abandonaría. Trump puede decir cualquier barbaridad y su gente no lo abandonará. Entonces, estamos hablando solamente de un porcentaje, según las encuestas de Sergio, de entre 7 y 14% que todavía no se deciden. Y ese grupo, si Trump no dice nada muy, muy loco, entonces podrían todavía estar, bueno, más o menos estamos bien. Entonces, Biden, al contrario, si no juega sus cartas bien, puede perder ese grupo, porque no es un candidato que inspira mucho entusiasmo. Entonces, yo creo que el debate es más peligroso para Biden que para Trump. Muy interesante lo que dices, Kate. Adelante, León. Claro que sí. Muy, muy interesante, realmente. Yo, sobre Harris, que Leonardo ha preguntado varias veces, yo creo que Harris fue una elección extraordinaria de Biden. Tiene mucho sentido también electoralmente, porque en el corazón de la coalición demócrata en general, pero sobre todo la coalición demócrata de Joe Biden, están las mujeres afroamericanas y los afroamericanos que también redujeron su porcentaje de voto entre el 2012 y 2016, y se requiere que voten en los números que potencialmente tienen para que Biden llegue a la presidencia. Así que creo que en ese sentido Harris ha sido una candidata vicepresidencial estupenda, y creo también que cuando le llegue el momento de enfrentarse a Mike Pence, ya se está preparando para ello, con Pete Buttigieg, por cierto, como el hombre que está tomando el papel de Mike Pence en la preparación de debates, que me parece fantástico, ambos son de Indiana. Creo que veremos a qué grado Harris es valiosa, porque si algo demostró en el Senado es su fuerza como a la hora de interrogar a su rival. No hay que olvidar que fue la fiscal californiana, ¿no? Creo que puede pasar algo parecido a lo que ocurrió con Biden y Ryan en el 2012, en el debate vicepresidencial que fue tan importante para Biden y Obama, cuando Biden estuvo tan fuerte. Aquí tienes, Rafa, a dos personas que han pasado por la experiencia aterradora y al mismo tiempo extraordinaria de moderar un debate presidencial. Leonardo y yo estuvimos en los debates del 2018. Así es. Y creo que ahí habría que también pensar qué papel tendrá Chris Wallace en el debate, qué papel tendrá el moderador, si tendrá un papel más a la Jim Lehrer, mucho más neutral, mucho más pasivo, o si hará fact-checking a lo que seguramente dirá Donald Trump, que serán barbaridades al por mayor. ¿Por qué no explicas un poquito, León, quién es Chris Wallace, que es, yo creo que probablemente el más moderado y profesional de Fox, pero explícalo un poquito, vale la pena. Bueno, Chris Wallace es un notable periodista de Fox News, es de una gran experiencia, que será el moderador del primer debate presidencial y que sometió a Trump a una entrevista muy severa hace poco tiempo, y por eso Trump ya está descalificándolo. También algo que vimos en México en su momento, muy al estilo de este parecido que tienen ambos presidentes y otros más, descalificando a Wallace, acusándolo de ser ya títere de la extrema izquierda, lo cual es ridículo. Yo quiero sumar una cosa más sobre el debate. Yo creo que, curiosamente, el puntero en una carrera presidencial, en un debate, gana no perdiendo. Parece una obviedad, pero si lo piensas es muy claro. Y así lo hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2018 una y otra vez. Llegó a los debates a no perder. Eso es lo que tiene que hacer Joe Biden. Joe Biden tiene simplemente que no perder. Demostrar
que no es este anciano senil que Donald Trump insiste en venderle a la gente, sino un hombre completamente elocuente, coherente, decente. Si logra eso, va a ganar el debate presidencial seguro. Por eso creo que es una situación de mucho mayor riesgo, también posible beneficio para Donald Trump, que tendrá que tener un debate presidencial, ese primero y los dos siguientes, de verdad notable. Él es el que ha establecido las expectativas, él es el que ha dicho que Biden es un anciano senil. Me recuerda rápidamente el ejemplo de Bush y Gore, ¿te acuerdas, Rafa? Cuando todo el mundo pensaba que Bush no iba a poder hilar dos oraciones, y llegó y se presentó como un tipo que hablaba y era medio campechano y ganó los debates presidenciales contra el pedante de Gore, que no lo era tanto en la vida real. En fin, yo creo que Biden tiene ventaja en los debates si simplemente es él y demuestra que tiene, pues sí, 2 o 3 neuronas. Y ya. Efectivamente, digamos, me acuerdo mucho de Bush 43, que era por ser agradable, no era el tipo con el que te querías echar un trago en el bar y entonces pues conectaba con la gente. Hay un rumor terrible entre los republicanos que Biden tiene demencia senil, entonces esto me parece que el debate es importante para demostrar que como dices tú, conectan sus neuronas. ¿Qué piensan ustedes, Sergio y Claudia? Y después de su respuesta, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son las claves para llegar a la Casa Blanca? ¿Cuáles son esas 3 cosas que debemos de observar? Tanto el voto latino y en general, no hablamos aquí del voto de los afroamericanos, pero generalmente 9 de cada 10 votan demócrata. ¿Cómo están los afroamericanos, Sergio y Claudia? O sea, ¿están realmente entusiasmados, están motivados para votar? Y luego hacemos una ronda con todos y hacemos ya las conclusiones finales de cada uno. Adelante, Sergio. Ok, hablo del voto afroamericano aquí rápido, pero quiero mencionar algo sobre la Suprema Corte, sobre el debate muy brevemente. Adelante. Esto de la Suprema Corte es bien interesante porque a nosotros que estamos muy metidos en esta situación de la política y académicos, nos importa mucho y vemos la trascendencia. Yo estoy de acuerdo con lo que Rafa menciona aquí, que a los conservadores les llama mucho la atención y un tema muy importante son ciertos temas sociales que se van a discutir. Sin embargo, no siempre lo hilan a la Suprema Corte, y esto varios estudios nos lo muestran, que la Suprema Corte generalmente es la rama del gobierno menos conocida. Aquellos que están ya convencidos, que saben sobre la Suprema Corte y ven la importancia y vinculan ciertos temas a ello, ya no son indecisos, ya saben hacia dónde van a votar. Si yo como votante conozco que cierta línea de jueces van a votar de alguna manera por pro o contra aborto, seguramente yo ya no soy un indeciso. Lo que sí puede pasar con esto de la Suprema Corte, y si nos enfocamos en los latinos, más allá del aborto, yo les enseñé los temas que eran los más importantes. Hay un tema dos temas que están en juego con la Suprema Corte, que es el sistema de salud, el Obamacare, como lo llaman algunos, y también DACA. Y por ahí en las preguntas nos preguntaron un poco de esto. Y DACA va a ser un tema importantísimo, que ese sí, muchos latinos lo ven como un tema que está en juego y que afecta la vida de gente muy cercana a muchos de los latinos, así sean de segundas, terceras generaciones. Yo sigo insistiendo en la importancia de la diversidad, y alguna vez lo comentaba con León esto, que nuestras encuestas muestran qué tan diverso es la comunidad. Pero hay temas que sabemos que en su mayoría pueden movilizar a la gente. Esto esto es un tema similar a lo del debate, porque bien lo señalaba León, ya se ha pintado, los republicanos se han encargado de pintar a Biden como una persona senil que no puede pensar, que está leyendo, que se le va el hilo de la plática. Si él hace lo más mínimo, esta línea de ataques desaparece. Lo mismo pasó con Kamala Harris, que aunque lo siguen usando, esto de que son antipolicía y que quieren destruir, de alguna manera se vio disminuido cuando se agrega. Finalmente, para vincular al voto afroamericano, definitivamente este fue un guiño hacia el voto afroamericano. Es decir, escucho lo que están diciendo y escucho lo que está pasando en temas sociales. Tras de que se nomina, sí vimos un incremento en la preferencia hacia Biden, quizá la señal que manda, y lo que sí vemos constantemente, y nuestra encuesta lo muestra, un apoyo muy, muy grande a Black Lives Matter. Existe esta solidaridad, porque muchos de los temas que Black Lives Matter, este tema de violencia policíaca que se ve en las comunidades afroamericanas, afectan de manera muy similar a los latinos, tal cual, por la policía, pero también a través de las redadas de ICE.
Entonces existe esta solidaridad y será un tema importantísimo. Creo que sí hay entusiasmo, pero se tiene que capitalizar y se tiene que proponer. No puede ser automático. Tiene que seguir, hacer esto que Chuck Rocha ya mencionaba, ir y realmente llevarles a sus puertas. De alguna manera, yo tengo soluciones para estos temas. Claudia. Sí, para recalcar algunos puntos de lo que estamos hablando sobre qué hay que esperar en el debate, creo que a Biden le beneficiaría mucho el recalcar que él sí tiene planes para lidiar con el problema de COVID, que él sí va a escuchar a los científicos, que va a escuchar a los expertos, a los médicos, porque Trump no tiene un plan y tiene hasta ahorita un récord horrible con su manejamiento de COVID. El 77%, perdón, de latinos desaprueba del manejo de COVID por parte del presidente Trump, y en mayo solo era el 55% que demostraba que desaprueba de cómo el gobierno está manejando el tema de COVID. Creo que eso va a ser un tema bastante importante en el debate, y si Biden puede salir con los planes que tiene y en verdad decir que él sí tiene plan para porque sabemos que esto es un tema que está afectando bastante a los latinos y van a estar poniendo atención en cuanto a estos planes. Y segundo, hablando de los debates, el punto que mencionó Sergio, lo de Black Lives Matter. Sabemos que Trump está atacando a los demócratas por el brote de protestas contra el abuso de la policía. Aparte de COVID, esto también es una prioridad. La violencia por parte de la policía contra personas afroamericanas. Hay muchas similaridades entre el trato de la policía a la comunidad afroamericana y el trato a los latinos, a los inmigrantes. Así que lo más que Biden pueda demostrar y recalcar que esto es un problema y que va a ser una prioridad dentro de su administración, creo que le puede ir muy bien. Y por último, en tu punto, Rafael, sobre en qué hay que poner atención en los próximos 40 días, creo que tenemos que ver en el entusiasmo de los votantes jóvenes, que creo que no se habla lo suficientemente sobre estos. El crecimiento de los votantes latinos se debe a la generación más joven. Para poner los números en contexto, cada 30 segundos un latino en los Estados Unidos cumple 18 años, lo cual significa que puede votar. Cada 30 segundos. Así que ha sido una lucha en llamar atención a la comunidad latina, a los jóvenes latinos, y cada año, cada elección, las campañas y los grupos tienen que mantenerse al par con el crecimiento y tomar en cuenta las necesidades de estos votantes. Así que para mí es una de las cosas más importantes que hay que ver. Gracias, Claudia. Tenemos más de 50 preguntas y comentarios. Yo le agradezco a todos los que nos están escuchando sus preguntas, y además hay muchas que están llegando por Facebook Live. Algunas las contestamos, no todas se pueden contestar. Yo quiero agradecerle otra vez a El Universal, el Gran Diario de México, al Informador de Jalisco, al Siglo de Torreón, al Pulso de San Luis Potosí, al Debate de Sinaloa, el Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, el Siglo de Durango y la Crónica de Baja California Sur, que nos acompañan en estas transmisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Comexi, Verónica Ortiz, por estar con nosotros. Gracias, Ale, gracias a la Casa California en México y Alianza UC México por organizar esto. Gracias, Sergio, por unirnos con Univisión. Vamos a tener otros 2 webinars más. El siguiente va a ser el viernes 16 de octubre. Y el último que vamos a organizar va a ser el viernes 30 de octubre, ya justo empezando la elección. Y tengo, digamos, el viernes después de la elección, que entiendo que es el 6 de noviembre, lo tenemos apartados porque vamos a ver qué sucede. A lo mejor no hay resultado, ya lo veremos. En todo caso, y gracias a los panelistas, Leonardo, León, Kate, demostraron aquí que son amplios conocedores del tema y tienen gran pasión por el tema, y sobre todo es un tema que a todos los humanos literalmente nos compete enormemente. Les quiero pedir una última reflexión. Si quieren, empezamos contigo, Kate, y Aler había levantado la mano. Sí, Aler, menos de un minuto, adelante. Yo
recuerdo en 2000 que yo estaba en México cuando la elección de Fox. Okay. Y después, o sea, la misma noche, el presidente de México aceptó la derrota y ganó por primera vez en la historia de México un candidato alterno. Y luego tuvimos ese periodo de meses en Estados Unidos cuando Estados Unidos no podía determinar quién fue el ganador de la elección en el mismo año. Y tenía muchos amigos mexicanos que me ofrecieron mandar observadores electorales y aconsejarnos sobre cómo tener una elección limpia y creo que estamos frente a una situación similar. Creo que la experiencia de los mexicanos va a ser extremadamente importante para ayudarnos a entender lo que está pasando en Estados Unidos y a confrontarlo. Entonces, creo que la experiencia mexicana es muy valiosa en este momento, no solamente el voto latino, pero la experiencia sobre la elección controvertida.